Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Lombricero. Hoy vamos a ver un sistema que mejora los suelos de cultivo, muy interesante. Es el sistema BRF, son las siglas de Bois Ramel Fragmenté. Es un sistema desarrollado en Canadá por el profesor Gilles Lemieux en la década de los 80 fundamentalmente, aunque se basa en, como tantos otros sistemas, en la degradación de la materia que tiene lugar en la naturaleza de una forma autónoma, como siempre os comento, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver un poco con lo que ocurre dentro de un bosque, dentro de cualquier bosque en el mundo. El sistema BRF se basa en fragmentar ramas de árboles, fundamentalmente, e inducir este triturado que surge, inducir una descomposición producida por hongos, fundamentalmente basidiomicetos, con el fin de obtener un humus rico en nutrientes y en capacidad para retener agua y nutrientes para las plantas. Este sistema, como os digo, no es algo nuevo o inventado por el hombre, es simplemente una réplica de lo que puede ocurrir en cualquier bosque del mundo cuando se caen las hojas, las ramas, incluso árboles enteros que se caen al suelo. Gracias a este tipo de hongos, los basidiomicetos y también los actinomicetos y otra serie de bacterias y hongos, se produce la degradación de la materia hasta hacerla accesible para otros micro y macroorganismos, como pueden ser las lombrices, y de ahí viene la transformación de esa materia orgánica en humus. Bueno, pues lo que investigó este profesor, Gilles Lemieux, como os digo, es la aceleración de ese proceso que se produce en la naturaleza de una manera normal y autónoma. Él lo que estudia es la aceleración de ese proceso mediante el astillado de la madera, de esas ramas de árboles, lo que produce una degradación mucho mayor y más acelerada de la materia orgánica. ¿Cómo se produce o cómo se hace el BRF? Bueno, el BRF se hace, tenemos que contar con una máquina, una trituradora, biotrituradora, que puede tener distintas maneras de triturar la madera. Pueden ser cuchillas, pueden ser mediante rotor, hay muchos mediante martillos también, hay muchas máquinas, las hay de gasolina, las hay eléctricas, pero bueno, en definitiva se trata de triturar la madera en unos determinados tamaños. Contra más fina, pues el proceso se acelerará, pero también requerirá de un poco más de oxígeno. Contra más gruesa, pues tardará un poco más en degradarse la materia orgánica. Bien, una vez que contamos con este tipo de maquinaria, que como os digo son biotrituradoras, lo que hacemos es triturar ramas de árboles de 7 centímetros máximo, el grosor de la rama tiene que ser, no debe ser más, porque en este tipo de ramas de hasta 7 centímetros es en las ramas en las que se conserva una mayor cantidad de azúcares, proteínas, lignina y celulosa, que es realmente lo interesante para llevar a cabo este proceso BRF. Gracias a todos estos elementos, proteínas y azúcares, se va a hacer o se va a formar un humus altamente reactivo mediante la aparición de este tipo de hongos, hongos especializados en la degradación de la madera, como pueden ser los basidiomicetos y los actinomicetos, que son bacterias, pero que muchas veces se comportan como hongos. Existen varias recomendaciones y varias limitaciones a este sistema. En un primer momento podemos decir que debemos de podar las ramas de árboles adultos, es decir, árboles que tengan un tronco de un diámetro de 20 centímetros aproximadamente, sería lo más indicado. Por otro lado, tenemos que contar, en la medida de lo posible, con árboles caducifolios. Son los árboles que mejor resultado dan para hacer los sistemas de BRF, ya sean olmos, fresnos, álamos, bueno, en fin, hay una diversidad muy grande de árboles caducifolios, ya los conocéis en todo el mundo, y bueno, pues cada uno tiene que aprovechar un poco el recurso que tenga más a mano. Por otro lado, también debéis saber que es muy conveniente hacer el triturado de las ramas, es decir, después de haberlas podado, el triturado debe ser con la rama verde, es decir, no conviene dejar secar la rama porque estas ramas van perdiendo estos azúcares y proteínas de los que hemos hablado antes.
Madrid concretamente es uno de las ciudades del mundo con más arbolado. Yo creo que lo miré hace algunos años, estaba entre las 3 primeras. Me parece que con las nuevas plantaciones que han hecho en Madrid, Madrid debe ser la primera ciudad del mundo en árboles, lo cual supone siempre una gran materia prima para hacer este tipo de sistemas. Concretamente el Ayuntamiento de Madrid lleva practicando este sistema de BRF para producir un compost de muy alta calidad que luego aplica en pues todos los jardines que hay en la ciudad, etcétera. Nosotros tuvimos ocasión de conocer este sistema cuando trabajábamos como voluntarios en un huerto urbano dentro de un colegio. El ayuntamiento nos daba anualmente una cantidad de este tipo de compost hecho a partir de podas de ramas de los árboles de Madrid, como os digo, mediante este sistema BRF. Nos daba tanto compost, que es una cantidad anual, como plantas para poder llevar a cabo con los alumnos, con los niños, pues la plantación en los huertos urbanos que estábamos llevando y gestionando dentro de los colegios. Era un sistema muy interesante y allí pues pudimos conocerlo, y es lo que ahora un poco os queremos enseñar. En zonas boscosas donde abundan los bosques y donde hay mucha madera, como en la zona en la que nos encontramos, este sistema es muy interesante porque no solamente es un recurso el que se puede obtener de la naturaleza de una manera fácil, sino que además ayuda a proteger los bosques, a cuidarlos, a mantenerlos, que es tan importante para luego evitar incendios y una serie de desastres que pueden pasar por una gestión inadecuada de nuestro medio ambiente y sobre todo de los bosques y el monte en general. También es muy interesante este sistema BRF porque vamos a obtener un humus totalmente distinto al humus que podemos obtener mediante la degradación de otros restos orgánicos. Es un humus que tiene una concentración muy alta y también es un humus que tiene una grandísima capacidad de retención de agua y de nutrientes, precisamente por la riqueza de la lignina, de la celulosa, de estos azúcares y proteínas que se encuentran en estas ramas ya os digo, de un grosor aproximado de unos 7 centímetros en los árboles. Pues el producto obtenido con el sistema BRF, es decir, la viruta de madera, tiene varias aplicaciones. Vamos a ver 3 de ellas, las 3 más, un poquito más, considero yo, un poquito más importantes. La primera es la aplicación directa en huerto, como acolchado, ya sea sobre frutales o sobre vegetales. Se puede aplicar directamente en las camas de cultivo o también se puede dejar compostar durante algunos meses. Conviene a la hora de aportarlo que si lo que queremos es compostarlo, se puede hacer un compostaje, pero si lo que queremos es aplicarlo directamente, conviene aplicarlo en el momento para evitar que se deseque y que se paralice el proceso. Existe también una cómoda y rápida aplicación de este producto en los pasillos de nuestros bancales, de nuestros huertos. Hay unos compañeros que son bastante amigos y vienen practicando este sistema. Seguramente los conoceréis. Se trata de la tanina. Se llaman Alan y Mireia, tienen un canal en YouTube, son unas personas encantadoras y nos enseñan muchísimo todos los días con sus vídeos. Tienen un vídeo concreto en el que aplican corteza de pino, que es algo similar, en sus pasillos, consiguiendo pues una riqueza en cuanto a micorrizas y hongos que, ellos mismos os pueden explicar mejor que yo en el vídeo y podéis visitarlo. Si queréis os dejo por aquí el enlace. Otra aplicación sería la segunda aplicación que podemos llevar a cabo con toda esta materia orgánica que obtenemos a través del sistema BRF. Es lo que se conoce como polifarming. El polifarming es realizar el triturado dentro del bosque y allí mismo se acumulan en montañas, en montículos, y se dejan compostar entre 4 y 12 meses. Por último, un tercer sistema, una tercera aplicación de este material
sería en camas de animales, ya sea en gallineros, es muy interesante, también en establos. Es muy interesante porque es una técnica que, al mismo tiempo que absorbe todo el exceso de nitrógeno que arrojan los animales con sus deyecciones, como es lógico, pues además de absorberlo, hace como de esponja, pues luego se carga de bacterias y también de microorganismos, y es muy bueno para acelerar también la degradación. Por lo tanto, se consigue un equilibrio muy interesante, y bueno, yo pienso que es una manera muy buena de aplicar esta materia orgánica que obtenemos a través del sistema BRF. Por último, vamos a ver un poco los beneficios del BRF. Son muchísimos, pero bueno, vamos a ver un poco los que saltan más a la vista. El primero es el ahorro en cuanto a la gestión de cualquier zona de cultivo, ya que vamos a evitar o a impedir que nazcan hierbas adventicias, porque todo este triturado, como va a estar en superficie, va a hacer una labor de asfixia de las hierbas que no queremos que nazcan en nuestro huerto o en nuestra zona de cultivo. En segundo lugar, como ya os he comentado anteriormente, es muy interesante, tiene un beneficio medioambiental muy alto, porque ayuda a gestionar y correctamente los bosques y los montes en el mundo. Entonces es un sistema que tiene también sus beneficios medioambientales, como os comento. Un tercer beneficio, también bastante importante, en este caso es medioambiental y también económico, es el ahorro de agua. El material obtenido mediante este sistema es capaz de absorber 350 litros de agua por metro cúbico, lo que supone un ahorro de agua muy considerable. Otro beneficio medioambiental importante que no quiero que se me olvide es que este material consigue introducir el carbono o parte del carbono secuestrado por los bosques en el suelo, de tal manera que también redunda en un beneficio medioambiental y también económico, porque estamos introduciendo carbono y de esta manera también, lógicamente, contribuimos positivamente al cambio climático. Otro beneficio más es que fomenta la vida en el suelo, estructura el suelo de una manera muchísimo más eficiente y además regula el pH. Un último beneficio es que el material que vamos a obtener es un material que por sí mismo es nematicida y antibiótico, de tal manera que nos va a ayudar a proteger nuestras plantas y nuestros cultivos, de una forma además totalmente natural. Bien, aquí tenemos el producto una vez que ya ha pasado por la trituradora, por la biotrituradora, y lo hemos tenido compostando, hemos hecho un polyfarming, como os decía antes. Estamos hablando de un producto que ha estado compostando 6 meses, aquí, en un sitio boscoso, protegido del sol. Entonces obtenemos un material, ¿verdad?, que ya se puede aplicar. Como veis, le ha salido como una costra por fuera, porque se protege él mismo, y entonces ya se puede aplicar. Este es el producto. Como veis, se trata de un triturado bastante fino. Hay otras máquinas que hacen un triturado más grueso, que también es bastante interesante, no tiene por qué quedar así. Puede ser un triturado mucho más grande, por ejemplo, que para que os hagáis una idea, que sean todos trozos así de grandes. No pasa nada, al final se va a descomponer, porque el proceso lo van a iniciar los hongos, los basidiomicetos, y lo van a descomponer todo. Pero bueno, en nuestro caso la máquina era bastante potente, era una máquina muy interesante de cuchillas, que hacía un triturado muy fino, como veis aquí. Por lo tanto, como veis, yo creo que son todo ventajas. Es un sistema que, como otras veces os he comentado, viene del bosque, está copiado del bosque, de la observación que ciertos profesores como este señor Gilles Lemieux han tenido de estos ecosistemas tan complejos que tenemos y que nos rodean y que muchas veces no comprendemos bien, y a raíz de observar y de investigar se obtiene una manera
eficiente, que no solamente, como vemos, es un beneficio para el medio ambiente, sino también para el bolsillo y para nosotros mismos. Nos ahorra trabajo, nos ahorra esfuerzo, nos ahorra dinero y además estamos contribuyendo al medio ambiente.